Hola todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Cuenta Historias, donde contamos historias y contamos sobre historias y all the fun things. Antes de iniciar, es un pequeño drama, no es drama realmente, es gente tarada diciéndote, taro, gente, ta- gente tarada diciéndote cosas taradas en la internet. Entonces, ¿de qué se trata esta vez? Esta vez se trata un de cuál es mejor, si publicar, bueno, en el espacio de los escritores, de si ser indie o autopublicación o ser tradicional, cuál es mejor, cuál es el que tienes que seguir. He oído que muchos dicen, no, si quieres ganar dinero, vete a self-publish, o sea, autopublicación, ser indie. Si quieres, bla, 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 miren, les voy a ser muy sincero. Autopublicación y publicación tradicional como escritor son dos bestias completamente distintas y requieren habilidades completamente distintas. Para que te puedan publicar tradicionalmente tienes que aprender a buscar agentes, a hacer queries, a leer, a ser este investigador no solo de tu profesión, sino de los que te estás rodeando. Para ser autor independiente tienes que aprender de mercadotecnia, tienes que aprender cómo venderte, tienes que aprender a cómo, ahora sí que arriesgarte en servicios en línea o saber cómo curarlos para que tu producto no sea robado, no sea... Son habilidades muy distintas y lo de para que no te roben también lo tienes que aplicar como si quieres ser escritor publicado tradicionalmente, pero es distinto, es más de editoras de vanidad, contratos no buenos, contratos no beneficiosos, entender a que ambos es tienes que aprender al juego que te estás metiendo y a ver si estás dispuesto a. Y como son. Espérame, tengo nomás. Y tienes que aprender o tienes que tomar la decisión de qué habilidades es en las que te vas a enfocar. Ambas como ya dije, son bestias distintas. Tienes que tratarlas y respetarlas como bestias distintas. Porque o si no, pues ninguna de las dos va a funcionar. Y algo que tienes que entender es, no te vas a uno porque otro falló. A lo que voy es, no te vas a independiente solo porque tradicional no funcionó. O no te vas a tradicional porque independiente no funcionó. Si no estás 100% cometido o convencido o apasionado de la ruta que quieres tomar como escritor o escritora, no te va a funcionar el otro y te vas a hartar y te va a salir hasta contraproducente. Dicho eso, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como lo dije la vez pasada, vamos a hablar de Full Metal Alchemist. Para hablar de Full Metal Alchemist tenemos que hablar de ficción histórica, una subtrama o una subsección, un subgénero de la fantasía y de la ficción especulativa. Usualmente también vamos a hablar un poco de, obviamente, la trama muy en general, porque si me meto a detalles van a empezar a salir muchas cosas y y esto se va a empezar a durar mucho más tiempo del que es sano y aconsejable. Pero en lo que me quiero enfocar sobre todo es en la trama, lógicamente porque aquí contamos historias y para contar la historia tenemos que abordar un poco la trama y los temas y sobre todo cómo Full Metal Alchemist utiliza su setting para, para informar sus temas, para informar su trama, para informar a los personajes y cómo estos informan a la trama, informan a los temas, informan al setting y por ende es una obra que va a ser muy difícil que se replique, va a ser una obra que es muy sui generis, muy única. Entonces, sin más de un segundo, no, 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 shut up, shut up, shut up. Este, sin más preámbulo, hablemos de ficción histórica y de Full Metal Alchemist. Ficción histórica, como ya lo dije brevemente, es un subgénero de la fantasía y de la ficción especulativa. De lo que trata es que agarra un periodo histórico, un periodo real,
y como lo dice el nombre, lo ficcionaliza. Ahorita les traigo un segundo porque si vamos a hablar de ficción histórica, tenemos... ¿Dónde está? Un gran ejemplo de ficción histórica es este libro de aquí, que es Babel, de R.F. Kang. La es una historia en donde se agarra un periodo histórico que sucedió, es un momento documentado, es un momento que sí sucedió, pero se le cambia lo suficiente para ficcionalizarlo, para introducir elementos mágicos que cambian y crean una narrativa distinta. Por el libro que les mostré, este Babel de R.F. Kang, es una versión de ficción histórica sobre la guerra del opio o el inicio de la guerra del opio en la época victoriana entre China y el Reino Unido. Y el Reino Unido. No sé por qué lo dije con antes de que iba a añadir nada más. ¿Qué es lo que cambia? Obviamente lo que cambia es en RFK, en Babel, no se pelea por el opio, pero sí se pelea por un recurso muy importante con el que se somete y en el que se explota a las personas de China. En el libro es la plata. ¿Por qué? Porque en el mundo de Babel, la plata es el mejor conducto que existe para la magia. Y la magia es utilizada a base de letras, a base de palabras. Así que si alguien que entiende ese idioma y lo entiende de una manera natural, lo escribe dentro de esa plata va a generar el efecto pedido, ya sea iluminar, hacer invisible a las personas o desde lo más sencillo de hacer vehículos más rápidos y más poderosos, sistemas de seguridad, todo eso. Entonces, estamos hablando de cómo un elemento es cambiado por otro en este elemento de ficción histórica y cómo refleja y los cambios que esto produce sin cambiar el evento. Lo importante de la ficción histórica es que el evento no se cambia. Igual se cambia el desenlace si depende qué tipo de historia quieras contar, aunque rara vez va a pasar eso. Pero el evento en el que se está escribiendo es real, puedes buscar a cualquier biblioteca, puedes agarrar libros y puedes encontrar datos sobre eso. Otro ejemplo de una ficción histórica es el se me fue el aire. Es una historia que sucede una historia ficcional que sucede durante un evento histórico. Una saga que usualmente hacía cosas buenas en eso era Assassin's Creed, donde en el primero es en la Tercera Cruzada, tú estás asesinando huellas. En Unity está la Revolución Francesa, tú estás asesinando huellas. Todo eso. Y Full Metal Alchemist es ficción histórica. Ay, güey. Ay. Ah. Es un caso muy interesante de ficción histórica porque técnicamente no está siguiendo nada histórico, pero todo de lo que está tratando está hablando sobre un tema histórico. Esto es algo que si han leído mucho fanfiction o escrito mucho fanfiction, se conoce como AU o Alternate Universe, y la premisa de Fullmetal Alchemist parte de eso, que es un mundo muy similar al nuestro, solo que aquí la alquimia es real y la ciencia, bueno, y el estudio alquímico fue el que empezó a ser más desarrollado que el científico. Mi agua me quedó lejitos, así que van a oír cómo muevo la mesa. No sé si lo oyeron, espero que no. Y aquí se cumplen bueno, antes de que digamos que se cumple para que sea ficción histórica, ¿qué elemento ficcional está tratando Fullmetal Alchemist? Pues es Alemania en el punto
Tom es una mezcla de épocas históricas entre Alemania después de la Primera Guerra Mundial y justo durante la época nazi. Sí, eso es la época de tiempo, la ventana de tiempo de Fullmetal Alchemist. Pero en lugar de ser un uno por uno, como la premisa es aquí la ciencia, aquí básicamente la magia existe, aunque el contexto es el mismo, los paralelos están ahí, este, los temas que se tocan es un tema muy, pues que se puede ver reflejado en ese momento de la historia. Las circunstancias, los personajes involucrados y el propio, obviamente, y la propia conclusión son completamente distintos. Entonces, ¿cumple o no cumple los requisitos de ficción histórica? Yo voy a decir que sí. Y sobre todo porque, básicamente en la primera adaptación del anime, bueno, del manga en un anime, se confirma que es un mundo paralelo al nuestro y que en nuestro mundo están sucediendo, pues está a punto de detonar la Segunda Guerra Mundial. En Full Metal Alchemist lo que está pasando, de lo que se está hablando, era un problema, o sea, son problemas y son cosas que se vivieron y que se están viviendo hasta cierto, bueno, no hasta cierto punto, que se están viviendo en el mundo actual. Pero en la presentación, en la idea, en la conspiración que se maneja, es algo de lo que en esa época, o en la época del siglo XX, antes, a la primera mitad del siglo XX, de lo que se trataba mucho, el ocultismo, la sociedad Thule en Alemania, que es algo fascista, este, muchas cosas de Alemania de esa época terminaron siendo fascistas, by the way. Y cómo los temas de cómo un gobierno puede controlar a las masas por medio de propaganda, cómo este, para que el fascismo agarre poder en un país tienes que tener al otro como enemigo, como los que están en el poder detrás en una ciudad fascista no les interesa el pueblo o nadie, simplemente están empujando una agenda increíblemente personal, psicótica y violenta. Como los líderes de una sociedad fascista, a final de cuentas, pierden su humanidad, ya no tienen una humanidad, no son humanos. Todo eso, pues, hay referencias y paralelos a lo nuestro. Entonces, sí es ficción histórica, aunque también acepto que se ponga como con un asterisquito porque no es 100% historia, se deja más a la ficción, pero no me pueden decir que no hay este paralelismo interesante entre... Ay, se me olvidó el nombre del mundo de... De Amestris y de Alemania, Europa durante el siglo XX. Así que hablemos un poquito de la trama, la premisa y vayamos viendo ahora sí que sí las equivalencias. Ahora sí. Bueno, el tema principal de Full Metal Alchemist es se reduce mucho, bueno, no se reduce, se sintetiza mucho en posiblemente una de las frases de lo más famoso que salió de ese manga y esa serie, que es equivalent exchange o intercambio equivalente. Es decir, que si tú quieres algo, tienes que dar algo de igual valor. Esto es una premisa de la alquimia de ese mundo, no quiero decir de los estudios alquímicos o de lo que la alquimia en la que se creyó en el mundo real, porque no sé lo suficiente y no he leído lo suficiente como para decirlo. Pero es esta premisa que gira, en la que se gobierna todo el mundo de Amestris. ¿Es Amestris, Asmestris, Armestris? No, sí, no, sí, es Amestris. Ahora, este manga que salió creo que del do... Sí, no, aquí está. Fue... Uh, el manga salió en el 2001 y terminó en el 2010. Es una de las obras más celebradas modernas y la segunda adaptación del anime, que es Full Metal Alchemist Brotherhood, que es la que adapta
más fiel el manga, es considerado uno de los mejores animes que existen. Es uno de mis animes favoritos, tan es así que aquí tengo mi relojito de alquimista estatal, y no de cualquier alquimista estatal, sino de los Elric, no sé cómo hacerlo, pero es el de Edward. Así que me gusta de lo que estoy hablando. Y la premisa es que hay dos hermanos, Edward y Alphonse Enric, y ellos están buscando la piedra filosofal para regresarle su brazo y su pierna a Edward y el cuerpo completo de Alphonse, que es un alma atrapada en una armadura de metal grande y para un adulto. Esa es la premisa. La premisa es increíblemente buena, es increíblemente intensa, porque obviamente lo lees y tú, como ente con moralidad y empatía, lo primero que dices es, ojalá, o sea, sí, lo tienen que recuperar, esta historia tiene que terminar feliz. Es algo que lo quieres, es decir, quieres que lo consigan. Pero en el transcurso de la historia una conspiración se empieza a desenvolver que de alguna manera incluye a los que incluye, no, bueno, no de alguna manera, en la que incluye a los Elric, personas cercanas a ellos y a todo el continente. Esta conspiración ya diría spoilers, pero la obra terminó hace 14 años. Creo que si alguien se queja de spoilers de Full Metal Alchemist a estas alturas, inteligente no es. La conspiración gira en torno a la razón por la que existe el país de Asmestris y la piedra filosofal. Spoiler alert. Todo inicia en un país muy antiguo llamado Cerces. Es una referencia a Egipto, a Babilonia, la antigua Grecia, en donde un homúnculo en un frasco, le enseñó a una persona llamada, bueno, en esa serie le llaman von Hohenheim, que es el verdadero nombre de un alquimista que sí existió en la vida real, muy infame, que es Bombastus, quién sabe qué, von Hohenheim. Alquimia. Este von Hohenheim era un esclavo y lo único que este hombre quería era una familia. Este homúnculo, esta persona de frasco, lo que quería era la verdad, era conocerlo todo. Y empieza a manipular a von Hohenheim para que se cree la primera piedra filosofal, que sucede al sacrificar toda la ciudad, toda la civilización de Cerces a este ente llamado verdad, y ese sacrificio de vidas crea una piedra filosofal. La piedra filosofal en la serie es una cosita líquida o roja que está compuesta de vidas humanas, que los entes que se nacen o que utilizan una piedra filosofal están quemando la idea de la vida o vida en su estado más crudo, y por eso rompen la regla básica de la alquimia, que es la, el intercambio equivalente. Obviamente es un secreto que se descubre hasta de lo más alto, y von Hohenheim se vuelve inmortal, tiene cientos de vidas dentro de él deja de envejecer, pero también crea su opuesto, que es alguien simplemente llamado Padre. Su homúnculo es este homúnculo que tiene el cuerpo de von Hohenheim. Y los dos se separan porque obviamente hay un conflicto de interés ahí masivo, e, inicia, e inician persiguiendo cosas distintas. Von Hohenheim busca la manera, desarrolla la alquimia, la alquimia con un índole más de curación, más oriental, más... Imaginen Tai Chi, Ki, todo eso. Él desarrolla una alquimia basada en eso. Y el homúnculo se va al oeste y crea una alquimia más agresiva. La alquimia que más vemos... Ay, no sé por qué tengo un problema aquí en el cuello. Que vemos en la serie, que es una transmutación de objetos utilizando la energía de la superficie de la Tierra para cambiar la superficie o para generar reacciones químicas violentas. El homúnculo crea una alquimia en donde no se cura,
Y von Hohenheim crea una alquimia en donde es difícil, en donde se es difícil de matar, en donde hay una comunión más grande con el mundo. La historia sucede en el país que creó el homúnculo. Después de que en muchos años él fue este ente siguiendo su necesidad, su afán, su obsesión de conseguir la verdad de todos y ser como un dios, empiezan a utilizar, bueno, a crear piedras filosofales vivas. Esas piedras filosofales vivas generan homúnculos, que son humanos con habilidades especiales, que son los enemigos en la mayoría, for the most part, de la serie. Estos homúnculos están basados en un aspecto de la personalidad de padre que él descarta de sí mismo, que son los siete picados, los siete pecados capitales. Estos entes existen desde mucho tiempo y sus manifestaciones hasta cierto momento son irónicas y sus poderes son reflejo del tema que manejan. Glotonería lo devora todo y es un ejemplo para crear una puerta que lleve a la verdad. Este, la codicia genera un escudo impenetrable porque lo quiere todo y lo quiere tener, no quiere perder, no quiere ser dañada. La codicia. La envidia es obviamente un cambiaformas, es un shapeshifter. Envidia es una mujer muy sexy que tiene unas uñas que lo cortan todo y que son uñas que crecen, nada fálico, lo juro. Eh, y así existe. Ira es, spoilers, el líder de la nación y que lleva a la nación a guerras y genocidios de otros constantemente. Orgullo es un niño chiquito pero que controla las sombras porque el orgullo es insidioso y no hay nada más orgulloso. Bueno, no, honestamente lo de Selim Bradley como orgullo nunca entendí por qué era como un niño igual lo perdí. Y pereza es el más grande y el más rápido, pero es el que más hueva tiene todo el tiempo. No es el más inspirado de los homúnculos. Y él empezó a generar estos genocidios en estas zonas alrededor del país, alrededor de Amestris, para hacer una piedra filosofal todavía más grande que la que le dio poder la que le dio cuerpo y sus habilidades alquímicas a padre. Von Hohenheim, leyendo el plan del pinche homúnculo que le enseñó todo, empieza a planear la contraofensa y entiende que el plan va a suceder en un día donde hay un eclipse. Porque un eclipse, pues la superficie de la luna crea el círculo más grande en en la Tierra y la alquimia funciona a base de circuitos que se representan a base de círculos. Este es el trasfondo. La gran conspiración es que hay muchas personas que están del lado de los homúnculos en los altos rangos del gobierno porque se les prometió inmortalidad. Y la otra parte que es la que conecta a los hermanos Elric, porque spoiler alert, von Hohenheim es el papá de los Elric, de los hermanos Elric, es esto de la verdad. Es la comunicación más fuerte que tienen. ¿Por qué? Porque si hay algo prohibido en el mundo de Full Metal Alchemist, en las leyes alquímicas de Full Metal Alchemist, es transmutar un cuerpo humano, es intentar crear vida. Puedes transmutar cosas que ya existen, pero no puedes crear nada. A menos que utilices una piedra filosofal que es creas una vida gastando una vida o gastando la energía de una vida. Los Elric fueron víctimas de intentar hacer una transmutación humana porque von Hohenheim, que nunca pasaba tiempo en su casa, estaba intentando así que salvar al mundo del homúnculo del líder de Almestris y eso dejó a los niños enfermos con una mamá enferma, Trisha. Y Trisha terminó muriendo. Y como buenos niños prodigios en un arte que puede manipular el entorno y el ambiente, decidieron romper la regla para traer a su mamá de regreso y volver a ser una familia. Esto llevó el costo de el brazo y la pierna de Edward, que ya no sé qué es
al intentar buscar a su soporte emocional perdió la pierna con la que se podía soportar y Alphonse, el hermano perdido, así perdió todo su cuerpo porque era así que el cuerpo con el que quería, con el que le gustaba abrazar a su madre y sentir el calor y el amor de su familia, lo perdió. Y Edward, al hacer una segunda transmutación humana, perdió, o no es transmutación humana, es una transmutación del alma para atrapar el alma de su hermano en una armadura, perdió el brazo con el que estaba en contacto, para el brazo con el que sentía a las personas, el brazo con el que alcanzaba a otras personas. Al hacer esto, Edward entra en contacto con la verdad, que es representado por este ente de luz completamente andrógino, que es una alegoría a Dios básicamente, y que ve las puertas que le dan el conocimiento alquímico para poder utilizar alquimia sin necesidad de dibujar los círculos. Por eso en la serie ven que él hace esto, porque él está utilizando su propia energía, su propio cuerpo para generar un circuito y generar la alquimia. Alphonse dentro del manga vuelve a recobrar este conocimiento y aún como armadura entra en ese nivel. Y estos son dos personajes que han entrado en contacto con la verdad y son parte del sacrificio que Padre quiere utilizar para generar esta gran piedra filosofal, esta gran transmutación y que todas las almas se vayan a él y él pueda contener a Dios, a la verdad. Ahora, antes de que sigamos y nos metamos en temas un poquito más filosóficos y los temas más este, ideológicos y teológicos de la serie, porque esta es una serie que tiene varios temas y que toca varios puntos, quiero hablar del paralelismo con la Alemania del siglo XX y con la Guerra Mundial en general. La alquimia se puede ver como, pues un poco el, el poderío militar es reflejado en las maestras y y en los alquimistas estatales, de que son estas grandes armas que llevan a un país a ser una gran fuerza militar que se expande y que nunca ha sido derrotada, bueno, y que no es derrotada en combate tan fácilmente. Como Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial, con una producción rápida de máquinas y su estilo blitzkrieg de guerra, que aunque eventualmente iba a perder, ahora sí que es muy difícil que todos te digan, Alemania no hubiera no, Alemania iba a perder la Segunda Guerra Mundial. Punto. No solo porque estaba gastando una cantidad increíble de recursos, todo el país estaba llenado en guerra. Aunque hubieran triunfado, no había nada después de ellos. Su ideología era tan corrupta que eventual, o sea, no había manera. Pregúntenle a cualquier historiador que no te esté intentando llevar al nazismo, al neonazismo, y te van a decir la verdad. Alemania nunca iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Porque el líder que tenían, Adolfo Hitler, era lo que lo mantenía unido. Una vez que Hitler eventualmente se muriera y se iba a morir, ya sea por un intento de asesinato o eventualmente por el suicidio, se iba a colapsar, porque toda demagogia fascista o tiránica que gira alrededor del carisma de una persona está destinada a fallar. Todo gobierno está destinado a fallar, pero no vamos a hablar de eso, especialmente en el 2024. Feliz Navidad. Y la piedra filosofal es la bomba atómica, porque ahora sí que quien controle la bomba atómica o quien logre controlar esto, la verdad, el gran breakthrough de la ciencia que cambió la historia del mundo, pues iba a ganar. Si Padre generaba su contener la verdad, iba a ganar. Si este, todo aquel que obtenga una piedra filosofal ganaba cualquier batalla en la que estaba metido, porque así de poderosa era la energía. La energía nuclear en la guerra cambió cómo entendemos la guerra. Y lo más importante es el genocidio y el holocausto, que tiene un paralelismo en Amestris. Ahora, como los líderes de las naciones son completamente distintas en el mundo ficcional como en el mundo real, de Full Metal Alchemist y el nuestro, hay que entender que no hubo un holocausto como tal, pero sí existe una referencia muy obvia a eso que son los Ishvalanos. En Amestris, la última gran o la gran tragedia que llevó a grandes conflictos, a grandes sangres y que fue uno de los puntos
círculo o en el circuito alquímico de padre, es la masacre y la guerra contra Ishval, un pueblo que se quedaba a sí mismo, que no tenía los recursos ni la literacidad tecnológica que de su oponente. Podemos hacer paralelismos a cierto conflicto en el medio oeste, pues se puede hacer, pero el paralelismo de que son una nación liderada por un Führer que está matando a nativos nada más como excusa para hacer una guerra, me imagino de qué está hablando. Y esto empieza a generar otro tema que es uno de los temas que tocamos en el de Baldur's Gate, que es los ciclos de odio y los ciclos de abuso. Y ahora sí que odio lo único que genera es odio. La guerra lo único que genera son gente que odia todo. Y tenemos a uno de nuestros personajes principales que es Scar, un monje ishbalano que lo vio todo perder y que él quiere matar a todo alquimista. Ese es el gran paralelismo de cuando es como, oh, el líder de la nación es Führer y utilizó el genocidio de una raza como excusa para nada más tener guerra. Hmm. Y, y este setting, ¿cómo refleja? Pero este setting, ¿cómo refleja este tema in- de intercambio equivalente? El tema central de Fullmetal. Porque todo lo que se ha dado en la historia cobra algo. Los villanos están sacrificando su humanidad para ellos creer inmortalidad. La vida que están derramando en esta guerra está reflejada para empoderar a la nación que la está llevando por gloria, inmortalidad, lo que tú quieras. Pero los personajes principales también entienden que si das bondad, recibes bondad. Los hermanos Elric son tratados de una manera. Su meta de conseguir sus cuerpos de regreso sin matar a nadie, porque esa es una regla muy importante para ellos. Ellos no que tienen 16 y 14 años, claramente no quieren matar a nadie, no tienen alma de asesino. Es tratado como algo increíblemente noble e increíblemente infantil. Pero es esta nobleza infantil que lleva a que el grupo de los buenos esté en las circunstancias y en las situaciones correctas para ir derrotando al grupo de los malos, a los antagonistas. Porque si Edward y Alphonse no hubieran convencido a Winry de que ella perdonara a Scar no hubiera podido matar a Ira, a Führer. Si ellos no hubieran rehusado a dejar a uno de sus amigos atrás, este amigo no hubiera podido tener conciencia dentro de la nueva envidia, no, dentro de la nueva codicia, para que pudiera convencer a codicia que los ayudara. No pudieron haber convencido a X, Y, Z personajes de lo que está sucediendo en el mundo está mal y que tiene que cambiar, porque ellos son los que están en un camino más difícil que todos. Porque ellos están intentando cambiar, están intentando salvarse a sí mismos, cambiar al mundo, eventualmente cambiar el mundo, salvar al mundo, todo eso, sin matar. Y los otros personajes matan, o sea, hay mucha. Los buenos terminan cobrando vida, pero pero siempre son los que ya quitaron vida antes, son los que ya aceptaron que perdieron esa parte de la inocencia y de la humanidad que los Elric tienen y que a pesar de todo el trauma que tienen, todos los fallos, o sea, las asperezas como personajes que todo buen personaje tiene que tener, nunca pierden esta nobleza inherentemente humana y bondadosa que otros personajes sí lo han tenido. Y estos son estos personajes que no tienen problema al matar si es necesario, porque ellos lo van a hacer para que otros no lo hagan. Así que intercambian esa parte de su humanidad para poder hacer estas cosas. Y los Elric no intercambian eso, pero eso les permite hacer otras cosas que otros no pueden. Y también eso les permite romper los ciclos. Les permiten cambiar y ver la alquimia de un punto de vista. Voy a tirar algo que nadie más en Amestris había podido ver. Porque todo está muy. Para dar algo tienes que recibir algo. Pero se atreven a preguntar los protagonistas de la serie, Edward y Alphonse, ¿qué pasa si tú das algo
sin pedir nada a cambio. Eso significa que tu retorno, tu regreso, no solo no va a ser equivalente, sino vas a recibir más de lo que tú diste. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo nada a cambio, simplemente lo estás haciendo por altruismo. Que, por cierto, este, el altruismo no existe como ustedes lo piensan. El altruismo no es no existe esto de, ay, soy tan altruista porque yo doy todo, no. El altruismo es una forma progresiva y es una forma y es una versión que constructiva del egoísmo. Si tú haces algo altruista, no lo haces por ser altruista, lo haces porque se siente bien, lo haces porque es lo correcto, lo haces porque tus creencias morales te llevan a eso, aunque no te guste hacerlo, lo haces porque tú crees que es lo correcto. Eso es egoísmo. Eso es llenar una parte, una necesidad psicosocial tuya que no, que es egoísta. Perdónenme, pero es egoísta. Y eso no es malo. Quiero dejar claro de que no todo egoísmo es malo. Así como los 7 pecados capitales en dosis pequeñas, pues no son malas. Tu orgullo te lleva a defenderte, a establecerte a ti como persona distinta, a buscarte a ti, a entenderte, a protegerte. Tu ira te defiende, este, tu envidia te hace querer cosas, tu lujuria te hace ir hacia esas cosas, tu envidia te hace, más bien tu lujuria te hace conservar esas cosas, o producir. Hay mucho overlap entre codicia y lujuria, nada más uno lo piensa por el lado sexual, pero la lujuria hay un chingo de cosas. Lust se aplica tanto como greed. Tu glotonería te mantiene alimentado, tu pereza te mantiene descansado. O sea, en pequeñas dosis todo es sano. Es cuando se lleva a un extremo que las cosas se vuelven malas. Como, y por eso los Elric, ellos solos no hubieran podido manejar esos, porque ellos sí son muy altaneros, son muy orgullosos en que nosotros lo estamos haciendo sin notar a nadie, cuando alrededor ha habido un costo muy grande de vidas, tanto por ellos como para ellos, etcétera, 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 pero eso los hace humanos y es el intercambio justo. Tú vas a dar esto, otros van a dar esto por ti. Y también informa mucho los temas sociales de lo que se está hablando, el setting, porque como hablamos de un paralelo de Alemania del siglo XX, claramente vamos a hablar de temas de racismo, de genocidio, de fascismo en muchos aspectos, que es, ahora sí que si no puedes utilizar alquimia, eres una persona de clase baja, que si no eres parte de la organización militar, no se te ve muy recibido. Ambos lados del conflicto de Ishvalan y de la guerra ven al otro como el demonio y a ellos como los que son los verdaderos peleadores por la justicia. Y también informa mucho el approach que tiene esa serie hacia sus conclusiones. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de que es la Alemania nazi liderada por el rey de los 7 pecados capitales y los 7 pecados capitales, obviamente puedes explorar la condición humana en varios aspectos. Por ejemplo, Edward es una exploración de las personas con una discapacidad visible, de cómo los que necesitan tener una prótesis, especialmente de esa época, pues caminaban raro, tenían su desarrollo físico stunted porque las prótesis eran pesadas, así que el cuerpo era afectado físicamente, tenían, estaban agotados porque consumían más energía, tenían que estar reparando las cosas constantemente, si se rompía una prótesis ellos estaban jodidos por un buen rato, como cuando van al norte muy frío tienen que cambiar sus prótesis a una prótesis que funciona en el frío, toda de cómo esa discapacidad, que aunque sí hay muchas cosas, pues sigues no operando a un nivel común que otros humanos están operando. Y sí, Edward puede utilizar una alquimia sin aplaudir, pero el costo no le valió. Alphonse es una exploración de la condición humana aislada, de una condición humana
cuando se le deprive de las sensaciones, cuando no puede sentir, no puede respirar, no puede comer, no puede nada. Es qué le pasa a una persona que lo único que no ha perdido es su mente. Es otro ejemplo de otra discapacidad como los que terminan en un coma, en otras cosas, pero Alphonse lo vocaliza, Alphonse tiene serios problemas de identidad y de su noción de ser como persona, justo porque no ha dormido, porque no ha descansado, ta. Winry, la personaje femenina principal, es una exploración de estas personas que son afectadas por la discapacidad y por los accidentes de otro. Ella se vuelve una mecánica que era, aparte de que ya lo tenía, pero se vuelve una gran mecánica para poder hacer que Edward no gaste tanto dinero en este mercado tan caro de prótesis, para que él pueda tener una prótesis de buena calidad, prótesis de buena calidad siempre, y eso es lo que le gusta. Von Hohenheim es una exploración de este se me olvidó cómo era la fucking palabra en español. Del arrepentimiento, el homúnculo es como de la ambición desmedida. Los otros personajes principales, Roy Mustang, Risa Hawkeye, sus achichincles, los hermanos Armstrong, son los soldados que regresaron de la guerra, pero la guerra nunca salió de ellos. Y es una exploración de cómo estas personas pueden desear algo mucho y cómo tienen que pelear con esos demonios y esas ambiciones para poder dejar atrás la guerra, cómo tu ambición te puede dejar ciego, cómo estas necesidades te pueden llevar, o cómo cambian las personas después del trauma. Uno de los grandes temas de Fullmetal Alchemist, posiblemente el tema más sutil que maneja toda la serie, es justamente cómo el trauma te cambia y cómo una vez que vives a través de un suceso traumático muy grande, no eres la misma persona que eras antes. A veces de manera muy literal, como Alfonso es una estatua, Edward pierde su parte de su cuerpo. A veces es más metafórico, los soldados en la guerra de Ishval y cómo Mustang quiere hacer un golpe de estado para hacer el nuevo Führer y hacer que Amestri se vuelva una democracia, etcétera, etcétera, juegos de poder. Hay muchas cosas en Fullmetal Alchemist, por eso es tan buena serie. Y estos temas son reflejados en la actualidad, en los soldados que regresaron de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que no pudieron tener una vida normal después, la cantidad de personas tullidas y que necesitaban prótesis después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el cómo esa guerra no solo cambió al mundo, sino a todas las personas que existen, que lo vivieron o no, y cómo para dejar atrás ese pasado tan sangriento tienes que sacrificar muchas cosas. Hay muchas personas que no lo lograron. De nuevo, Fullmetal Alchemist es una ficción histórica con asterisco, aunque los temas son muy universales, especialmente hoy en día. En, y el mensaje que están dando de da sin esperar nada a cambio, porque si das es más posible que tú también recibas porque ellos también te dan, que es un poco muy naive y un poco muy este idealista, pero es el 2024 del siglo XXI. El idealismo no nos va a matar. Sí, es ficción histórica con asterisco. O sea, se podría decir que lo es. Hay argumentos y paralelismos que lo suceden de que esto sucede en una época muy, muy particular del ser humano y es una historia que nosotros también tuvimos, un universo alterno. Pero también puedes decir que trasciende la ficción histórica y se vuelve pues otra historia de fantasía más contemporánea con temas más universales. ¿Ves? Son dos lecturas completamente válidas de Full Metal. Si van a ver el anime, sí les recomiendo. Bueno, no. Si van a ver el anime, sí les recomendaría que vieran el original hasta que se van con la maestra y que luego vean Brotherhood completo. Hay muchas cosas que les van a. Bueno, no. Eso es algo por una experiencia. Vean Brotherhood. Vean Full Metal Alchemist Brotherhood.
Es una excelente serie, es un excelente tema. Tan es así que esta fue tan un hito en las adaptaciones de anime que muchos están diciendo, yo quiero mi tratamiento, mi Full Metal Alchemy, mi Full Metal Brotherhood para esta serie. Honestamente, ahorita los más fuertes que lo están teniendo son Soul Eater y no me acuerdo cuál otra, que creo que Soul Eater es el más grande de quiero mi Full Metal Alchemist Brotherhood para esta serie. Es como siempre, estos streams nunca son muy largos. Bueno, les digo stream, pero realmente es como streamcast. Es como una mezcla entre un stream y... Enfócate, cámara. Enfócate en mi convencionalmente atractivo rostro. No, pues ya, ¿no? Ah, ahí estamos. Este... No son muy largos, no me gusta hablar por mucho tiempo, no me gusta hablar más de lo necesario, más de lo que se cree. Y Fullmetal Alchemist pues no da tanto de hablar como Baldur's Gate 3 hasta cierto punto, porque si empezamos a hablar más de esta serie pues se extiende un chingo. Tendría que romper la regla de cuenta historias de que esto no es un deep dive en una obra, es una lectura profunda a medias, o sea que no es tan profunda como podría ser. Y pues también no me gusta estar hablando por 2, 3 horas completamente. Tengo una voz que tengo que conservar. Y esas son puras mamadas. Este. En el siguiente no me acuerdo de qué quería hablar. Creo que mencioné a Darker. Este. La primera parte de Shades of Magic. Sí, vamos a hablar de Shades of Magic. Creo que posiblemente va a ser, especialmente del primero, creo que posiblemente va a ser la plática más profunda que vamos a tener esta semana. La siguiente semana va a ser ciencia ficción. No me pregunten de qué, no tengo idea. No tengo, sepa la chingada cómo lo voy a dividir en los 3 días. Pero esa es la tirada. Si les gustó esto, muchas gracias por estar aquí presentes. En el link pueden encontrar, bueno, en esta página pueden encontrar links a mi TikTok, a mi Instagram, a YouTube, donde se van los VOD de esto. No sé por qué los VOD, una vez que los paso a YouTube, solo están en baja definición, pero realmente es inconsecuente. Lo pueden poner como trasfondo, pueden cerrar sus ojitos, relajarse y oír mis dulces gritos de alce siendo alimentado a una motosierra entrepierna primero. Y sí, disfrútenlo. Si les gustan, suscríbanse, estén presentes, síganme aquí en Twitch, suscríbanse en YouTube, hagamos una pequeña comunidad de nerdos. Si quieren, si no, pues no soy su padre, no los puedo obligar a nada. Gracias por escuchar en esto, gracias si les gustó, gracias por estar hasta aquí a estas horas, presentes y que me permitan cierto momento de su vida. Soy Diego, soy escritor, me gusta la fantasía, me gusta la ciencia ficción, aquí contamos historias, por eso somos Cuenta Historias. Y tomen agüita y sean buena gente, los veo el jueves. Sí, el jueves. Chao.